Habíamos hablado, hermanos, que cuando Dios dictó los 10 mandamientos a Moisés, lo estaba haciendo, y después a su pueblo, lo estaba haciendo en un contexto de amor, en un contexto de compromiso, en un contexto de pacto. De igual forma, hermanos, los 10 mandamientos se tornan para ser la gloria del compromiso entre Dios y su pueblo. Los 10 mandamientos, hermanos, tienen que estar rodeados de esta idea, hermanos. El espíritu de los 10 mandamientos es el amor que Dios tiene a su pueblo. Y recordémonos que Dios inicia los 10 mandamientos diciendo que yo soy Dios, que los rescaté de la tierra de Egipto, donde estaban viviendo esclavos. El Señor Jesucristo, de igual forma, nos rescató de una vida de esclavitud en nuestro pecado y nos llevó hacia su salvación, hacia su reino. Y hoy podemos disfrutar de la iglesia y de los beneficios de su gracia. Hermanos, qué precioso es ver así los 10 mandamientos. No lo podemos ver como un conjunto de normas donde Dios dice qué hacer y qué no hacer. Imagínate, hermano, que tú tienes hijos pequeños y tienes que llevarlos a un mercado central donde hay mucha gente y tú sabes todos los peligros que esto conlleva. Y antes de ir al mercado, cuando están en el mercado, en la puerta antes de entrar, tú les das varias y serias advertencias a tus hijos, ¿no? Tú les tienes que decir, oye, no corran, no se alejen de mí, y les vas a tener que decir un montón de cosas. No, que no hagan. Si tú tienes una buena relación con tus hijos, ellos no van a pensar y van a decir, ay, este es mi papá, esta es mi mamá, qué aburrida que es, no piensa en nosotros. No, más bien, aun cuando ellos van a ser tentados a correr y a irse de tus brazos, pero muy al fondo, al final del día, tus hijos saben que todas esas prohibiciones que tú les has dado van a llevar para bien a sus hijos. Les das todas esas normas porque los amas. De igual forma, los 10 mandamientos tienen este espíritu. Por otro lado, hermanos, cada vez que yo pregunto en general, y ayer estuve hablando con algunos chicos aquí en nuestro programa de vida y vocación y les preguntaba, a ver, dime de memoria el primer mandamiento. Y todos me citaban y algunos me citaban, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y les decía, no, ese no es el primer mandamiento. Y muchas veces tendemos a pensar que el primer mandamiento es ese, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Hermanos, ese no es el primer mandamiento. Esa fue la forma como nuestro Señor Jesucristo resumió la ley. Los 10 mandamientos están divididos, como habíamos estudiado en el pasado, en 2 grandes columnas. Los 4 primeros mandamientos que tratan acerca de cómo nosotros los hombres vamos a adorar a Dios, cuáles son los estándares de adoración de Dios. Los 4 primeros mandamientos tratan de Dios y los siguientes 6 tratan de nuestro amor al prójimo. Y lo que Jesús está haciendo es resumir la ley, los 10 mandamientos, en 2 temas: amar a Dios y amar al prójimo. Ahora nos acercamos al segundo mandamiento. Y este segundo mandamiento, debo reconocer, que es el mandamiento que más confronta nuestra cultura cusqueña, nuestra cultura de aquí de Anta, nuestra cultura de Sicuani, de Cachora, donde estamos ahora sirviendo con iglesias en casa, nuestra cultura peruana y al final del día también latinoamericana. Es un mandamiento, hermanos, que debemos aceptarlo con mucha humildad. Yo te ruego que me tengas paciencia en exponer este segundo mandamiento, y creo yo que voy a ser muy escaso, insuficiente en acercarme a la profundidad y magnitud del segundo mandamiento. Yo reconozco mis limitaciones y mi escasez aún de palabra para poder expresar la magnitud, la profundidad, el alcance de este gran y precioso mandamiento. Pero mi advertencia antes de continuar es, hermano y hermana, que este mandamiento va a chocar con tu vida, con mi vida, nos va a confrontar, y esta confrontación de todo corazón espero que nos lleve a la salvación, nos lleve a conocer un poco más quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios, el Dios bíblico. Así que con esta introducción, acerquémonos al segundo mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, del 4 al 6.
Éxodo capítulo 20, del 4 al 6. Y hermano, yo te ruego que abras tu alma, abras tu mente con sencillez, con humildad y aceptemos lo que dice porque es palabra de Dios, no es palabra de cualquier hombre, no es palabra de la cultura, es palabra del mismísimo Dios y nosotros lo aceptamos como tal. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6 dice así: No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es, hermanos, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchos erróneamente piensan que esta es una repetición del primer mandamiento, que el primer mandamiento y el segundo mandamiento son iguales. No, hermanos, no tendría propósito de decir que son 10 mandamientos y que Dios separe el primero del segundo. No tendría propósito si son el mismo mandamiento. Tendríamos que tener 9 mandamientos, no 10. Dios está ahora intencionalmente mostrándonos que el segundo mandamiento es diferente al primer mandamiento. Muchos a través de la historia han pensado que es lo mismo y no es de lo mismo. ¿Qué decía el primer mandamiento, hermanos? El mandamiento número 1 en Éxodo 23 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y aquí, hermanos, présteme atención porque hay una gran diferencia entre no tendrás otros dioses al segundo mandamiento que dice: no te harás imagen ni cosa semejante que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas. Hermanos, el primer mandamiento, no te harás o no tendrás otros dioses delante de mí, se refiere a lo que San Agustín habló. San Agustín nos explicó en el cuarto siglo de que el hombre es una máquina de hacer ídolos. Constantemente estamos fabricando dioses falsos, ídolos que son diferentes al Dios verdadero. Constantemente, las culturas a través de las épocas hemos visto que cultura tras cultura, creencia tras creencia, siempre se están desviando a adorar dioses falsos, dioses que no es el Dios bíblico. De eso se trata el primer mandamiento. Hoy en día también podemos romper este primer mandamiento, como habíamos visto, de adorar o poner nuestra confianza en personas, en el dinero, en políticos, etcétera, etcétera. Y es ahí también donde estamos rompiendo el primer mandamiento. Algo que hoy a través de la pandemia hemos sido confrontados a nivel global. Es, por ejemplo, que muchos tenían como ídolo, como Dios, la ciencia. Incluso muchos hombres se profanaban y llenos de vanagloria decían: ya no necesitamos a Dios, tenemos la ciencia. Y llegó la pandemia, una pandemia que comenzó a preocupar, a estresar y hasta el fin de matar a mucha gente. Y la ciencia entró en desesperación. Y hoy en día tú y yo somos conscientes que la ciencia constantemente se está contradiciendo. Un científico dice una cosa, otro científico dice otra. Un médico que tenía tal vez antes de la pandemia tanta seguridad en todo lo que había estudiado, con la pandemia se destruyó ese Dios. De pronto un médico dice una cosa, otro médico dice otra. Y un médico recomienda una medicina, el otro lo contradice. Y hemos descubierto a través de esta pandemia que ese Dios de la ciencia, ese Dios del conocimiento se cayó. Y muchos médicos, como yo hablaba con algunos de ellos, me decían: César, ¿cuándo va a terminar esto? Esto es una guerra, ¿cuándo va a terminar? Y entre lágrimas entraban en desesperación y decían: ¿cuándo va a terminar? Reconociendo que debe haber un poder, una fuerza superior a la ciencia.
¿Cuántas mujeres ponen su confianza en un hombre y cuando este hombre les rompe el corazón o les desilusiona por una infidelidad o N cosas, la mujer tiende a crear otros ídolos y los pone a sus hijos como ídolos? Y dicen, mi hijo, en él está mi amor, en él está mi confianza. Incluso cuando sus hijos ya crecen, les ponen tanta su confianza que aún les piden cosas a sus hijos que sus hijos no están dispuestos a cargar. Por ejemplo, hay padres que les exigen, ya me tienes que comprar una casa o un departamento, y les comienzan a cargar a los hijos con cosas que ellos no están destinados a llevar. ¿Cuántas jovencitas ponen su esperanza en un novio? Y si el novio no les escribe, no les habla y su vida parece derrumbarse, esos son ídolos. ¿Cuántos han puesto su esperanza en un político? Y ese político de pronto les desilusiona y inmediatamente van a buscar otro ídolo. Constantemente los hombres estamos siendo una máquina de formar ídolos, rompiendo así el primer mandamiento. Pero ahora acerquémonos al segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento es diferente al primero. El segundo mandamiento dice, no te harás ídolo ni cosa semejante alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ídolo ni semejanza, ni nada parecido, ni nada creativo que lo que está arriba en los cielos. Cuando Moisés está hablando de los cielos, no se refiere a las nubes blancas y al cielo celeste o gris que vemos todos los días. No se está refiriendo solamente a ese cielo, sino a lo que habita en el cielo. ¿Y quién habita en el cielo? Habita Dios. Y no solo Dios, están los ángeles. Y como Pablo después están los principados, las potestades, los demonios. Entonces, ese cielo donde está habitando los seres invisibles. No podemos hacer nada semejante ni que se acerque a ellos. En cierta oportunidad, muy honestamente, al final estaba en una iglesia enseñando y había muchas personas nuevas y al final se me acercó alguien y me dijo con mucha honestidad y me dijo, ustedes los cristianos critican mucho a los católicos porque rompemos el primer mandamiento, el de no hacer ídolos, y nosotros no hacemos ídolos. Yo le asentí con la cabeza y le dije, sí, muy bien, explíqueme. Y él me comenzó a decir, mira, nosotros no, las imágenes que usamos nosotros los católicos es para ayudarnos a adorar, no los adoramos en sí en última instancia. Nosotros adoramos al mismo Dios, al único Dios verdadero, al Dios bíblico, adoramos a Jesucristo. Y él me dijo, básicamente, y era muy honesto y fue muy interesante nuestra conversación al final. Y yo le dije, mira, efectivamente, no se está rompiendo el primer mandamiento, porque ustedes no están adorando a otros dioses falsos. Eso es lo que enseña el primer mandamiento. Lo que ustedes están rompiendo o lo que rompemos constantemente es el segundo mandamiento, de hacer cosas semejantes a Dios. Y hermanos, por eso te hice la advertencia al inicio. Este segundo mandamiento nos va a confrontar. Va a confrontar a todos nosotros que hemos nacido en una cultura llena de imágenes o cosas semejantes a Dios o a Jesucristo. Dios nos dice, hermanos, que no debemos tener ninguna representación, ningún retrato, ninguna forma o figura de Él, ni de los seres que habitan con Él. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 y Moisés va a desfragmentar un poco más de qué se trata este segundo mandamiento. Deuteronomio capítulo 4 del 15 al 19. Versículo 15. Moisés está hablando a su pueblo. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego. Moisés les está haciendo recordar los 10 mandamientos. Versículo 16. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Miren, Moisés está diciendo, tengan mucho cuidado cuando entren a la tierra prometida de levantar alguna imagen, o sea, de corromperse y levantar imagen en forma de hombre o mujer,
Versículo 17, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuele en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantéis los ojos al cielo y veáis el sol, la luna y las estrellas y todos los ejércitos del cielo y sean impulsados a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué está advirtiendo Moisés? Y aquí Moisés está siendo muy honesto y nos está mostrando nuestro corazón. Si ustedes levantan figuras, van a terminar adorándolas. Si ustedes miran el sol, la luna y las estrellas, van a terminar adorando. Tengan mucho cuidado de no adorar a esas figuras que ustedes levantan, porque el día que ustedes levanten van a terminar adorándolas. Tengan cuidado. Si va a pasar eso, nuestro corazón es tan corrupto que va a tender siempre a adorarlas. Eso está diciéndonos Moisés. Y a través de la historia, hermanos, hemos visto que la iglesia se ha ido corrompiendo, iniciando en los primeros siglos, primero, segundo, tercero, donde la iglesia ha tenido que luchar por mantener, y de ahí vemos cómo la iglesia ha ido levantando imágenes y al final terminaron adorándolas o venerándolas o usándolas como medio de adoración, y cosa que Dios lo prohíbe. Hermanos, los primeros mandamientos, los primeros 4, se trata de que Dios está diciendo al pueblo, así yo quiero que me adoren. Yo soy Dios y quiero que me adoren así. No tengan otros dioses y no levanten ídolos ni semejanza alguna de mí. Para darles un pequeño ejemplo, imagínate a ti no te gusta el ceviche, porque tú lo odias, digamos, el ceviche, ¿ya? Tú odias el ceviche. Yo sé que no es el caso en muchos de ustedes, pero vamos a hacer en cuenta. Y llega tu cumpleaños y tus amigos te traen ceviche. Ceviche en el desayuno, ceviche en el almuerzo, ceviche en la noche. Todos tus amigos te traen ceviche. Y tú estás un poco incómodo porque dices, ay, a mí no me gusta el ceviche, pero bueno, ya tal vez mis amigos no saben, no me conocen, ya pues ni modo. Y haces ahí la finta y después pues lo retiras, ¿no? Pero estás un poco incómodo. Ahora, toda tu familia sabe que no te gusta este plato. Tu esposa sabe desde que te ha conocido que no te gusta ese plato. Imagínate nuevamente que llega tu cumpleaños y ya no son tus amigos, sino tu esposa quien te trae un ceviche. Ya no va a ser un día de celebración, ¿verdad? Va a ser un día de tal vez de discusión y tal vez ese simbolismo a ti te va a incomodar. De igual forma, hermanos, Dios ha establecido, no quiero que me adoren así. Yo no quiero que lo hagan así. Y los hombres en nuestra corrupción estamos haciendo algo que le desagrada a Dios. Y la Biblia ahora nos va a explicar en el libro de Isaías capítulo 40. Vamos a Isaías capítulo 40. ¿Por qué no debemos hacer semejanza o levantar imágenes de Dios o de algo parecido a Dios? ¿Por qué es una aberración? ¿Por qué a Dios le ofende tanto hacer esto? Vamos a ir a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y vamos a leer desde el 17 al 26. Miren por qué Dios no le gusta que levantemos imagen. ¿Por qué ofende tanto su nombre? Vamos a ir a Isaías 40 del 17 al 26. Dice, Isaías nos va a confrontar con preguntas de quién es Dios. Y tú tienes que responder estas preguntas. Cuando tú respondas te vas a dar cuenta quién es Dios. Voy a redundar en esto, hermanos. Dios pone el segundo mandamiento porque el hombre tiene que aprender a entender quién es Dios. Cuando tú no sepas quién es Dios, pues este mandamiento no lo vas a poder comprender. Y constantemente vamos a errar, vamos a caer. ¿Qué dice Isaías 40? Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 13, hermanos, desde el versículo 13. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra?
pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor y cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Hermanos, Dios a quién pide consejo. Dios a quién le dice dame no, hermanos, a nadie. Continuamos. ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Versículo 15. He aquí las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Versículo 17, presta atención a lo que dice. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas para él. Hermanos, aquellos que ven una ciudad grande como Lima o como Nueva York o como una ciudad y dice, wow, qué increíble esas ciudades. Miren, para Dios no es nada esas ciudades. Versículo 18, ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿A qué semejanza lo compararán? Versículo 19, el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erguir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo habéis anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejanza para que yo sea su igual? Dice el Santo. Hermanos, Isaías va a usar lenguaje humano para que los humanos entendamos. No es que Dios tenga una mano, no es que Dios tenga una forma humana, solo Isaías está usando lenguaje de antropomorfismo para que los humanos podamos entender quién es Dios. Fíjate lo que dice. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Los estudiosos dicen que toda la tierra tiene el 70% de agua, ¿no? Y todo eso, Isaías hace como una comparación, una analogía para que te des cuenta el Dios que tenemos, que todo eso entre en el hueco de su mano. Que Él mide con el palmo todos los cielos, todo el universo lo puede medir con su palmo. ¿Y qué es un palmo? Es esta medida de dedo a dedo. Dios hace así y así mide el universo con su palmo. No es que Dios nuevamente tenga una mano, sino para que exagerarnos de que Dios es inmenso, Dios es eterno, Dios es trascendente, Dios es todopoderoso y Él es tan grande, tan sublime que ni siquiera podemos imaginar la grandeza de Dios. Voy a mostrarles un video para que podamos comparar el tamaño de la tierra en comparación con el sol, la luna. Presten atención, hermanos, a este video y vean el tamaño de la tierra, por favor, en comparación con lo demás.
¿Vieron el tamaño de la tierra, hermanos? Isaías hace una ilustración que todo eso está en el hueco de su mano de Dios. Cuán inmenso, cuán eterno, cuán grande y todo grande y poderoso puede ser nuestro Dios. ¿Habrá algún artista, les hago esta pregunta, que sea, por muy inteligente que sea, algún científico, por lo muy inteligente que sea, que pueda retratar lo poderoso que es Dios? Lo grande que es Dios. ¿Podremos nosotros en una imagen o en un cuadro, en un retrato, poder mostrar la grandeza de Dios? Isaías hace esa pregunta. ¿A quién pues haréis semejante? ¿Buscarán alguna semejanza? La respuesta, hermanos, es el silencio. Es el silencio. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de fabricar cosas semejantes a Dios? Les voy a mostrar ahora dos cosas. ¿Por qué hay problema en fabricar semejanza a Dios en nuestro corazón? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto, hermanos? Lo primero, las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Una imagen de Dios no se ha encontrado en todo el universo. Y por ello se mancilla su gloria y se corrompe la verdad con una mentira. Hermanos, una imagen o un retrato de Dios o algo que intente semejarse o darnos una idea de lo maravilloso de Dios, lo único que está provocando es una mentira. Es una mentira. Esas imágenes son mentira porque ninguna imagen puede representar al Dios glorioso que tenemos. Ninguna. Miren lo que pasó con el pueblo de Dios al intentar hacer algo con buena intención, trataron de hacer una representación de Dios, y aquí ha habido malos entendidos con Éxodo capítulo 32. No lo vamos a leer todo, pero vayan yendo, vamos a leer algunos textos. ¿Qué pasa aquí? El pueblo de Dios levanta un becerro de oro. Es un toro pequeño de oro. Levantan un toro de oro. Y muchos han malinterpretado que el pueblo de Dios se ha desviado en adorar dioses falsos. Se han ido a adorar otro Dios, no al Dios verdadero, no al Dios que les dio los 10 mandamientos, sino se estaban yendo a adorar a otros dioses falsos o a un dios de toro o a un dios representado en toro. Y es más, los egipcios tenían dioses representados por un toro. Entonces muchos al leer dicen, no, aquí Dios se molestó porque ellos estaban adorando un Dios falso. Y no es así, hermanos. Ellos no están rompiendo el primer mandamiento, están rompiendo el segundo mandamiento. Para los que rápidamente quiero contarles, para los que no están muy ubicados con esta historia, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios, recibiendo los 10 mandamientos e instrucciones para levantar el tabernáculo, etcétera, etcétera. Y el pueblo está angustiado esperando a Moisés. Ha pasado días, ha pasado semanas y ellos dicen, seguro Moisés ha muerto. Entonces en su desesperación, en su preocupación y ansiedad, se sacan todos los artículos de oro que tenían, aretes, joyas, todo, y le llevan a su líder, Aarón. Después de Moisés le llevan a Aarón y le dicen, Aarón, mira, Moisés seguro ya murió, le ha pasado algo. Vamos, levantemos una representación de Dios. ¿Y por qué yo digo que ellos tenían una buena intención? Porque, hermanos, si tú lees todo Éxodo, ellos no quieren desviarse a adorar a otros dioses. Lo que está, miren, el pueblo de Dios ha visto el poder desplegado de Dios, de Jehová, para liberarlos a través de 10 plagas. Y cada plaga era una humillación a los dioses egipcios. Y ellos al final, los egipcios mismos reconocieron que Yahvé, que Dios era el Todopoderoso, que sus dioses eran nada. Y el pueblo, al ser rescatados, están adorando a Dios y dicen, wow, y lo magnifican como el único Dios. Entonces, lo que están haciendo aquí, en la época mesopotámica en la cual están viviendo, levantar un toro era representación del Todopoderoso. Cada vez que se levantaba un toro era una representación de alguien que era muy fuerte, muy poderoso. Entonces ellos en su buena intención funden el oro y levantan un becerro, un toro,
donde ellos están diciendo, nuestro Dios es el Dios más poderoso que hay. Y lo levantan, y Aarón lo levanta. Y miren lo que dice el versículo 4 de Éxodo 32. Y dice, y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Quién les ha sacado de la tierra de Egipto, hermanos? Dios, Yahvé, Jehová. Entonces ellos no quieren adorar a otro Dios, están adorando a su verdadero Dios. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclamación diciendo, mañana será fiesta para el Señor. ¿Ven, hermanos? Aarón y todo el pueblo quieren adorar a Dios, pero lo han representado como un toro. Y en la mente de ellos un toro representaba a un ser todopoderoso. Y Dios se molesta. Dios mira esto con aberración y le dice a Moisés, mira, tienes que regresar. El pueblo se ha corrompido. A Dios le disgustó. Hermanos, un toro que representa a Dios, que es poderoso. Dios miró esto y dijo, ¿me están comparando mi poder con un toro? ¿Me están diciendo que yo soy que ese toro representa mi poder? Hermanos, eso es un insulto para Dios. ¿Cómo un toro podía representar el poder de Dios? Hermano, las imágenes nos mienten. Las imágenes nos hacen pensar que Dios es así. Y no podemos representar a Dios. Ponte a pensar, hermano, tenemos un Dios tan increíble, sus pensamientos son tan profundos que no los podemos entender. La Biblia está llena de atributos de Dios, de la eternidad. Dime, hermano, solo hablando de la eternidad, ¿cómo podríamos representar a un Dios eterno? ¿Podríamos hacer un dibujo donde nos muestre la eternidad de Dios? ¿Podríamos hacer un dibujo donde nos muestre la Trinidad de Dios? ¿Podríamos hacer un dibujo donde nos muestre el amor de Dios? No, hermanos, no hay nada que pueda asemejarse a Dios. En segundo punto, hermanos, las imágenes engañan a los hombres. Las imágenes engañan a los hombres. Nos dan ideas falsas de quién es Dios. Los pensamientos que podemos tener acerca de Dios serán corrompidos por las imágenes. Psicológicamente, hermanos, cuando veas una imagen representativa de Dios, tenderás con el tiempo a orar en términos de esa imagen. Es decir, cuando tú veas una imagen de Dios, poco a poco vas a tender a orar en esos términos de Dios. Pastor, detengámonos por un momento. Sí, ya le entiendo. Es imposible. Nadie puede representar a Dios. Nadie. Eso es imposible. De eso no, pastor, ya, eso lo entiendo. Pero ¿qué sucede del Señor Jesucristo? Él vino en forma de hombre, de carne y de hueso. ¿No podemos hacer un tipo de figura de Él? Mira, pensemos por un momento en el crucifijo. Pensemos en los crucifijos. Les hago una pregunta. ¿Dios es completamente hombre? La Biblia nos enseña, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Cristo es hombre? ¿Es completamente hombre? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces muchos dirán, pues está bien, estoy representando bien a Cristo porque lo estoy representando como un hombre, como con cabellos, con sus piernas, manos, etcétera, etcétera. Pero la segunda pregunta que tengo para ti es, ¿Cristo es completamente Dios? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cristo es Dios? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo puedes tú representar las dos naturalezas de Cristo en una imagen? ¿Qué tipo de imagen tendría que ser o qué tendrías que hacer para representar la divinidad de Cristo? Porque no solo Cristo es completamente hombre, también es completamente Dios. Y es injusto y es engañoso solo poner a Cristo como hombre, porque Él también es Dios. Él también es Dios. Regresemos, hermanos, al crucifijo. Regresemos al crucifijo. ¿Qué imagen de Cristo nos proyecta? Honestamente, hermanos, ¿qué imagen nos proyecta?
¿No nos proyecta la imagen de un Cristo sufriente, de un Dios dolido, de un Dios debilitado, que es débil, que necesita ayuda, que necesita ser consolado, ¿verdad? ¿No es así? Cuando uno ve al crucifijo y a Cristo ahí clavado, con un rostro dolido, adolescente, afligido, ¿no vemos a un Dios débil? ¿No vemos a un Dios debilitado? Y hermanos, esa no es la imagen que Cristo tiene en la Biblia. La imagen que tiene Cristo en la Biblia es todo lo contrario. Vemos a un Dios que es todopoderoso, a Cristo que está sentado a la diestra de Dios, reinando con toda gloria y poder. Entonces las imágenes de Cristo también nos engañan porque no están representando quién es Dios. Pensemos por un instante en los apóstoles. No sé si te has puesto a pensar alguna vez, pero ¿por qué los apóstoles no se reunieron? Miren, los apóstoles vieron a Jesús, lo tocaron a Jesús, sabían cómo eran sus cabellos, si usaba barba o no usaba barba, el color de sus ojos, lo que fuera. ¿Por qué los apóstoles no se reunieron y dijeron, oye, miren, hay que hacer un retrato de Jesús, hay que hacer una escultura de Jesús, para que esto quede en las generaciones y ya no estén discutiendo cómo era Jesús, si tenía barba o no, entonces dejémosle realmente cómo era? ¿Por qué los apóstoles no hicieron eso? Porque ellos no querían que los cristianos recordaran la figura de Jesús, sino quién es Jesús. Porque ellos consideraban que hubiera sido un sacrilegio, un pecado representar a Jesús. ¿No hubiera sido más sencillo que ellos nos dejen un dibujo de Jesús, que contrataran al mejor artista y digan, mire, Jesús era así? Ellos no hicieron eso, porque entendían que eso hubiera constituido un pecado para la iglesia. Ellos no querían desviar la atención de la iglesia. Ellos entendían esto. La doctrina que ellos entendían de Jesús está en Hebreos y por eso no levantaron ídolos de Jesús o una imagen de Jesús. Hebreos, no lo busquen, pero Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cómo representas eso? Es imposible. Ni siquiera nos atrevamos a hacerlo. Jesucristo para los apóstoles y para los cristianos es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Cristo. Y no podemos representarlo por nada. Espere, pastor, ya, está bien, entendido. No podemos hacer una representación de Dios porque Dios es imposible representarlo. Tampoco de Cristo porque también es Dios. Pero ¿qué de los apóstoles? ¿Qué no podríamos hacer una representación de Pedro, de Pablo, de Tomás, de San Mateo y ponerlos ahí como medios de adoración? ¿Eso estaría bien? Hermanos, quiero aquí hacer algo, detenerme un instante. Este segundo mandamiento no prohíbe hacer imágenes de personas o autorretratos. E incluso no prohíbe imágenes civiles. El mismo Jesucristo avaló las imágenes civiles. ¿Cómo? A ver, explíquenos eso. ¿De qué se trata? Sí, ¿te acuerdas cuando vinieron los maestros de la ley a tentar o hacerle una trampa a Jesús y le dijeron si debían dar impuestos? Y Jesús les dice que saquen una moneda y les dice qué imagen ven en esa moneda. Y ellos responden la del César. Y dicen, bueno, den al César lo que es del César. Hermanos, la Biblia no prohíbe levantar imágenes civiles o autorretratos de personas. Por ejemplo, tenemos la bandera del Perú, tenemos tal vez una vestimenta de un militar, que son símbolos, representaciones de cosas civiles importantes y solemnes para los peruanos o para los países. Eso la Biblia no lo prohíbe. Lo que prohíbe la Biblia es usar algún retrato o imagen de una persona o de Dios como medio de adoración a Dios.
O sea, yo no puedo levantar la imagen de un apóstol, no puedo levantar la imagen de Pablo o un retrato de Pablo que me ayude a adorar a Dios o que lo use a Él como medios de adoración o en el lugar de adoración a Dios o en el templo donde se adora a Dios. No puedo levantar estos retratos porque eso constituiría faltar al segundo mandamiento. Es más, vamos a ir a Hechos capítulo 10 y fíjate cómo Pedro se desespera cuando alguien quiere venerarlo, cuando alguien quiere adorarlo, cómo Pedro se desespera. Pedro era el líder principal de los apóstoles en Jerusalén y obviamente era una persona muy importante, muy admirada, muy venerada, diríamos. Pero fíjate cómo reacciona Pedro cuando alguien le muestra una señal de veneración. Fíjate, Hechos capítulo 10, versículo 25 al 26. Cornelio era un romano del ejército romano y él temía a Dios y Pedro va a visitarlo a él. Y fíjate el versículo 25. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Mira, hermano, cuando alguien intentó venerar y adorar a Pedro, Pedro se desesperó y lo levantó de una sola y dijo: no te atrevas a hacer esto, yo también soy un hombre. Los apóstoles en ningún momento permitieron que a ellos mismos se les venere o se les adore, jamás. Pastor, ya entendí, pero ¿qué de los ángeles? ¿No podemos tener alguna imagen de un ángel? No podemos usar un ángel guardián o a mi hijito no le puedo decir: mira, tú tienes un ángel guardián que vela por ti, vamos a orar a un ángel, vamos a adorar a un ángel. No, definitivamente no. Eso también es ir contra el segundo mandamiento. Fíjate cómo los ángeles se desesperan, se asustan, no quieren que lo adores o le ores. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, 8 y 9, al último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, del 8 al 29. Vamos a ir, hermanos. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles, hermanos, se desesperan, no quieren, porque ellos saben que son igual criaturas y no van a permitir que se les adore. Más bien van a querer que adoren únicamente a Dios. Oh, uno dirá entonces: bueno, yo estoy bien, yo no he infringido este mandamiento. Yo no tengo imágenes en mi casa, yo no tengo imágenes en mi iglesia en casa, yo no tengo ninguna representación de Cristo, ningún cuadro que me ayude a orar de Cristo ni de los apóstoles, entonces yo cumplo este mandamiento. ¿Y qué de las imágenes mentales de Dios? ¿Te pueden llevar a pecar, a infringir este segundo mandamiento? Por supuesto que sí. Todas estas imágenes mentales, por ejemplo, hay cristianos que piensan que cuando están orando se imaginan a Dios, que es un anciano y tiene barbas y tiene cabellos blancos. Ya estás pecando si te imaginas así. Hay otros cristianos que dicen: no, Dios es mi Padre, y cuando oran se imaginan a un Padre, solo a un Padre, y estás pecando porque Dios no es solo un Padre. Otros dicen: no, Dios es mi Salvador, y cuando oran se imaginan a Jesús en la cruz y solo piensan que Jesús es su Salvador, y también están pecando porque Jesús no es solo Salvador, tiene sus atributos divinos. Charles Hopk escribió y dijo: la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. La adoración al Dios verdadero por medio de imágenes. Tenemos un Dios creador que es trascendente, que es misterioso e inescrutable.
está más allá de nuestra imaginación humana y de toda especulación filosófica. Este mandamiento es un llamado a humillarnos, a que escuchemos solo su voz y aprendamos de Él. Permitamos que Dios mismo nos enseñe cómo es y en qué formas debemos pensar de Él. Uno me dirá, bueno, pastor, pero ¿qué de aquellas imágenes que se han levantado en la Biblia? ¿Qué me dice de eso? Usted me dice que Dios prohíbe esto, pero yo veo que, por ejemplo, Dios permitió que se levanten una serpiente de bronce en el desierto. ¿Y qué del tabernáculo y del arca del pacto? No eran imágenes, no eran estatuas, formas que ayudaban a la adoración a Dios. Buena pregunta, te respondo. Muy buena pregunta. Y ahora vamos a examinar estos dos casos donde Dios, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que Dios ordenó, Dios directamente dijo, hagan esto. En ningún otro lugar de la Biblia o en ningún otro lugar de la historia vamos a ver a Dios ordenando que se levanten imágenes de Él. Jamás. Pero para hablar de la serpiente de bronce, esto es un hecho importante en Números 21. No lo busquen, pero les voy a contar rápidamente qué es lo que pasa en Números 21. Está Moisés y el pueblo de Dios en el desierto y de pronto Dios manda una plaga porque su desobediencia, su idolatría ha sido tal del pueblo y en consecuencia Dios manda unas serpientes que les comienzan a picar y muchos comienzan a morir. Y gran parte del pueblo comienza a clamar a Dios y a Moisés dice, oh, Moisés, clama a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y Moisés va y clama a Dios y Dios le dice, muy bien, levanta una madera, un madero y pon una serpiente de bronce y clávala en medio del pueblo y todos los que miren la serpiente serán sanados. Y Moisés hace caso a esto. Y efectivamente se sanaron. Hermanos, todas estas figuras que Dios permitió y Dios las ordenó, tienen un cumplimiento en Jesucristo. Porque esta serpiente de bronce está enseñando de que un día el Mesías se iba a convertir en una serpiente. Y para la mente de los judíos, una serpiente es regresar al huerto del Edén, este ser el diablo que tomó forma de serpiente para engañar a Adán y Eva. Entonces Jesucristo está tomando en la cruz la forma de nuestros pecados completamente para salvarnos. Esa es la figura que por eso Dios permite. Lo mismo sucede con el tabernáculo, pero eso les explico después. Pasó el tiempo y el pueblo parece que lo guardó esta serpiente. Entraron a la tierra prometida y guardaron esta serpiente de bronce. Tal vez como un medio de adoración. Y fíjate lo que sucede en Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Miren cómo el pueblo se ha corrompido y ha levantado esta serpiente para adorarlo, como un medio de adoración. Como Dios lo ordenó que se levante en el desierto, podemos usarlo para adorar. Y fíjate lo que sucede en Segunda de Reyes 18:4. Está hablando el profeta Ezequiel y él está destruyendo todos los ídolos. Y fíjate lo que dice. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Qué había pasado? Pasaron siglos y el pueblo estaba guardando esta serpiente y ahora le estaban adorando, quemándole incienso. Y esto molestó a Dios, molestó a su profeta y terminó el profeta lanzándola y rompiéndola en 1000 pedazos, porque estos no son medios para adorar a Dios. Lo mismo pasa con el arca del pacto del tabernáculo, hermanos. En 1 Samuel capítulo 4, el pueblo piensa que ese es su medio de adoración, la sacan a la guerra contra los filisteos pensando de que, como Dios está ahí, seguro vamos a ganar la guerra. Y hasta los filisteos se asustan, han sacado el arca. Pero esto Dios está demostrando que ahí no él habita y permitió que los filisteos la roben el arca del tabernáculo. Y cuando los babilonios siglos después vinieron, destruyeron todo el arca y todo el templo de Dios y no quedó ninguna piedra sobre piedra.
Dios está demostrando que no se trata de estos objetos, se trata de Él. Y hoy no podemos, Dios después de eso nunca dio una orden de levantar alguna figura o alguna estatua o retrato de Él. Continuamos por el mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y miren la condena para los idólatras. Versículo 4 dice, porque la segunda parte dice, porque yo el Señor tu Dios soy celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Moisés y la Biblia nos va a dejar muy claro de que cuando se trata de pecados morales, por ejemplo, si los padres roban o los padres matan a alguien, los hijos no deben pagar por ese pecado. No se está refiriendo a esto en este texto, sino se está refiriendo a la gravedad del pecado de idolatría, que este pecado de idolatría, a lo diferente de los demás, es un pecado que se hereda. Es un pecado que un padre puede heredar a sus hijos con mucha facilidad, hasta la tercera o cuarta generación. Los idólatras, escribe un teólogo, no solo son enemigos de sus propias almas, sino también de sus hijos. Tal como un padre idólatra hereda sus tierras a sus hijos, así también le hereda la ira y la maldición de Dios a sus hijos. Hermanos, el pecado de idolatría se hereda, a diferencia de otros pecados. Este pecado puede ser hereditario, dejarlo a otros hijos, y no por algo místico, sino que es un pecado que puede pasar de familia a familia, de familia a familia. Tengamos mucho cuidado. Pero qué precioso, miren cómo termina este mandamiento. Qué precioso, hermanos. Miren lo que dice la última parte, versículo 6. Y muestro misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muestra misericordia a millares. Hermanos, cuando un idólatra, cuando nosotros, porque nadie de nosotros puede decir que no es idólatra, todos nosotros hemos infringido el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Todos nosotros. Cuando nos arrepentimos, Dios nos muestra misericordia, y una misericordia tan grande que no podemos merecer. ¿Y cómo podemos tener esta misericordia de Dios? Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3 para terminar. Y he aquí, hermanos, este texto que nos va a enseñar cómo podemos adquirir la misericordia de Dios. Porque, hermano, tú y yo hemos pecado de idolatría. Hemos puesto nuestra confianza en muchas personas, en nuestra cultura, en muchas cosas y no en Dios. Hemos intentado adorar a Dios con nuestras formas, haciendo retratos, imágenes o hasta imágenes mentales de Dios. Hemos infringido este mandamiento desde que hemos nacido. ¿Y cómo podemos reconciliarnos con Dios? Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Hermanos, la forma de tener comunión con Dios. La Biblia va a usar la palabra reconciliar. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, va a decir que nosotros debemos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué usa la palabra reconciliar? Porque estamos peleados. Y se requiere reconciliar, ¿no? Y es así como la Biblia nos muestra, estamos peleados con Dios. Estamos peleados. Y necesitamos reconciliarnos con Él. ¿Y cómo nos reconciliamos? Juan nos dice que es solo a través del conocer al Dios único y a Jesucristo quien nos ha sido enviado. La única forma de que nosotros podamos obtener la misericordia de Dios es correr a los pies de Cristo. Es decir, que Jesucristo es nuestro único Señor y solo a Él vamos a adorar, y lo vamos a adorar en base a sus estándares, no en base a los míos. Y cada vez que yo falle, Jesucristo me va a envolver en sus lazos de amor y me va a capacitar poco a poco para adorarlo
de corazón. Hermanos, todos nosotros hemos fallado, necesitamos reconciliarnos con Dios y debemos hacerlo a través de Cristo. ¿Cómo lo haces? Anda en tu privacidad y ora a Jesús y dile: Señor, reconozco mi pecado. Hermanos, la Biblia es clara. La salvación no es por obras. Nadie de nosotros puede hacer una obra tan justa porque nuestras obras están contaminadas por nuestro pecado. Dios sabe que nadie en la humanidad va a poder ser salvo porque te portes bien o por tu moral o porque intentas no hacer daño a nadie. No, así no es la forma de ser salvo. La Biblia dice que la única forma es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y confiar en Jesucristo, que es nuestro único Señor y Salvador, y comenzar a aprender quién es Él. Parece sencillo, pero es tan complejo, porque eso implica dejar nuestro orgullo, es buscar ayuda, y nuestro corazón no nace buscando ayuda. Somos autosuficientes. Pensamos que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, pero la Biblia dice: no, no puedes. Siempre pongo este ejemplo, hermanos. Imagínate que tú estás en una piscina muy honda y te estás ahogando. No sabes nadar y estás ahogándote. Y alrededor de la piscina se paran todas las religiones del mundo. Y todas las religiones del mundo, todas las que tú conoces. Y todas ellas intentan salvarte, pero lo único que dicen es animarte. ¡Hey, tú puedes! ¡Vamos, tú sal, sal! Y te tratan de enseñar cómo nadar. Pues vas a terminar ahogado, hermano, hermana. Vamos a terminar ahogados. Jesucristo es el único que se lanza a la piscina y te rescata porque sabe que tú no puedes salvarte por ti mismo. Lo único que vas a acarrear es tu propia maldición. Oremos, hermanos.